Hola, ¿cómo están todos? Gracias, ya estamos en la recta final. Hoy es nuestra última clase de Liderazgo con Propósito. Fue un placer estar con ustedes estas 5 semanas. Fue una bendición ser parte de estas clases donde la pastora Maribel nos dio la oportunidad, a mi esposa y a mí, ella dando las clases de cómo enseñar y a mí lo que es Liderazgo con Propósito. Gracias a los hermanos Vera que están haciendo un excelente trabajo. Me preguntan cómo están ustedes. Es una bendición estar todos en conexión a través de estas redes sociales. Le damos gracias a Dios porque este próximo domingo ya vamos a estar ahí en la iglesia. Creo va a haber manera de cómo hacer las cosas, pero qué bendición ya va a ser estar ahí en casa. Le doy las gracias a todos ustedes que se dan el tiempo para estar en esta clase del día de hoy, que es nuestra última clase. Y básicamente está la lección 11 y la lección 12, es un resumen de todas. Y voy a tratar, va a ser rápido, no voy a tardar mucho, son rápidas las dos lecciones, pero voy a tratar de resumir todo lo que vimos y agregar lo que Dios ha puesto en mi corazón para esta clase. Ok, vamos a ir a capítulo 11, es lo que se necesita, aquí está, lo que se necesita para ser un gran líder. Lo primero que se ocupa es la compasión. Si lo vimos desde la lección número 1, Nehemías Nehemías le interesaba realmente a la gente, sentía dolor ante las injusticias con su pueblo. Cuando oí sus palabras de protesta, me enojé muchísimo. ¿Qué significa eso? Que hubo una necesidad. No sé si ustedes conocen lo que es el WD-40. El WD-40 es un spray que es como un lubricante que se echa en partes, que se echa si una puerta está haciendo un ruido muy feo, uno lo echa. Voy a hacer esta comparación tan pequeña, tan simple, pero básicamente es lo mismo. Al final corren las dos con el mismo principio. Estaba yo sentado en la iglesia y de repente escucho pues la puerta se abre y se cierra porque está entrando y saliendo personas. Pero resulta que cuando se abre la puerta se escucha un y todas las personas en la iglesia hacían esto. Todo mundo. Volví a abrir a alguien la puerta y todo el mundo desde el final hasta acá todos empezaban. Como que a ver quién entró. Y era algo que me molestaba el sonido. Y no solo el sonido, sino la distracción que estaba causando en todas las personas. ¿Cómo sabes cuándo es que tú tienes un liderazgo? Cuando ves una necesidad y hay que cubrirla. Erróneamente, muchas personas suelen hacer esto. Suelen decir, ¿cómo el pastor no arregla ese problema? Y le echan la culpa a alguien más. O quieren que alguien más arregle lo que a ellos les desagrada o no les gustó lo que está pasando. Entonces, conseguí un WD-40, un WD-40. A la siguiente semana, lo sprayo arriba, en medio y abajo de las bisagras. Y resulta que, voilà, abrían la puerta. Nadie de toda la gente que estaba escuchando, viendo la palabra, escuchando el servicio, las canciones, ya nadie volteaba. ¿Por qué? Porque ya no se escuchaba el rechinido. ¿A qué voy con esto? Que no todos vamos a tener una necesidad como la que tuvo Nehemías, donde había un pueblo caído, donde había unas paredes, unas entradas que reconstruir, toda una ciudad. No todos vamos a estar en esa necesidad o ese tipo de situación en la que él vivió. Pero la realidad es que dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestro trabajo, donde quiera que nosotros estemos, vamos a ver una necesidad.
Y si el Espíritu Santo te está trayendo a colación, te está trayendo a ver esa necesidad, es porque te está diciendo, hey, si te estoy mostrando que tú tienes este problema, es porque te estoy pidiendo, hey, arréglalo tú. Porque tú tienes todo lo necesario para arreglarlo. Y me daba cuenta que otras personas no les molestaba el sonido. Pero a mí sí. Entonces, y era más la distracción de las personas. Entonces yo creo que, ¿cuál es eso que te está molestando hoy en día que está causando esa distracción a otras personas? ¿O Dios te está llamando a arreglar eso? Dios te está diciendo, ok, este sonido, como Ángel dijo acerca de la puerta, bueno, para ti tu sonido es, veo que hay una necesidad en el área infantil, veo que hay una necesidad en el área de enseñanza, veo que hay una necesidad en el evangelismo, veo que hay una necesidad de muchos otros tipos de necesidades que pueden haber dentro de la iglesia, dentro de tu trabajo, dentro de todos lados. Entonces, veamos cuál es eso que Dios está poniendo en tu corazón para comenzar a trabajar con esa compasión que Nehemías estaba viendo, porque Nehemías tuvo esa compasión por el pueblo, vio la necesidad y empezó a orar y empezó a decirle, Dios, yo quiero hacer eso, Dios, si tú me lo estás poniendo, me estás poniendo todo este dolor por mi pueblo, entonces solucionémoslo, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Básicamente, no lo dijo él, pero básicamente es lo que está diciendo. Dice, a la gente no le importa cuánto sabemos, quieren saber si aún son importantes para ti. Y vuelvo a lo mismo, no todos vamos a tener la situación que él tuvo, pero sí vamos a poder ver otras áreas de necesidad que Dios nos está llamando a arreglar. Él restauró todo un pueblo, tal vez tú vas a restaurar hacer o levantar o ver la necesidad de una área dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, fuera de las cuatro paredes. Dios está poniendo una pasión para ir hacia afuera, hacia ver las necesidades que están sucediendo fuera de nuestra comunidad, afuera en nuestra comunidad. La número 2 para poder nosotros llegar a hacer ese liderazgo es, en Nehemías del 5 al 6 dice, los grandes líderes saben que su tiempo público debe estar equilibrado con su tiempo a solas con Dios. Si no tenemos esa comunicación con nuestro Creador, ¿cómo vamos a poder nosotros ver las necesidades? ¿Cómo vamos a poder nosotros ver cómo se arregla el problema? Porque la realidad es que solo Dios lo sabe. Cuando comienzas a tener esa comunicación con Dios, empieza a haber una coinonía, empieza a haber todo lo escuchas de Él y todo lo quieres saber de Él. Y hasta en cosas de lo más tontas, de lo más simples, de lo que tú menos crees, que escuchas a tu oído, piensas, ¿será Dios? Les voy a dar un ejemplo. Ayer, llegó mi hijo desde muy temprano, salió fuera en el trabajo de nosotros, regresó con mucho equipo. Ese equipo, hay un equipo que se puede mojar y hay un equipo que es electrónico que tiene que estar dentro de un storage que tenemos en mi casa. Pasó el día, estuvimos trabajando, estuvimos haciendo muchas cosas. Resulta que en la noche escucho al Espíritu Santo bien claro. Están las cosas afuera. Yo, ok, ¿qué quieres que haga? Están afuera. Dice, checa cómo va a estar el tiempo mañana. Yo, pero si no se ve ninguna nube, ni en todo el día hubo nubes. Pero dije, ok, si ya me lo está diciendo es por algo. Entonces agarro mi teléfono y checo. Justo entre 4 de la mañana y 6 de la mañana iba a haber 100% de lluvia por la área en donde yo vivo. Si no hago caso a lo que él me dice de algo tan simple, todos esos electrónicos se hubieran mojado y hubiera sido una pérdida de más de $3,000. En ese mismo rato mío veo que va a llover,
veo la urgencia, pues me levanto. Mi esposa me dice, ¿a dónde vas? Son las 11 de la noche. Le digo, ahorita vengo. Y que me voy para afuera, empiezo a meter todo al storage. Y sí, justo a las 5 de la mañana, entre 4 y media, 5 de la mañana, comienza a llover tan fuerte, tan fuerte, tan fuerte, que si no hubiera yo escuchado al Espíritu Santo, en eso tan simple, en eso tan... Dice uno, ¿a poco tú escuchas a Dios? Sí. Él nos habla en la mañana, en las tardes, al mediodía, cuando te estás bañando. Hay muchas gentes que extrañamente Dios les habla bastante cuando se están bañando. No sé si tengan que ver con el agua, sabrá Dios qué. A mí no. Pero a mí raramente siempre me habla cuando estoy trabajando arriba en un techo. O cuando estoy trabajando algo físico, no sé. Cada uno nos habla de diferentes maneras, pero aquí la llave es estar atentos a su voz. Algo tan simple, a un susurro, algo que uno piensa que pues eso es algo simple, esto no creo que sea Dios. Bueno, aún si en lo más simple, en lo más pequeño tú eres fiel, en lo más pequeño tú lo escuchas, te aseguro que en muchas cosas otras más grandes Dios nos va a seguir entregando, porque Él va a decir, si en lo pequeño que yo le digo que cambie, que me haga caso, si en lo más pequeño nosotros nos activamos, les aseguro que en lo más grande Él va a hacer cosas grandes. La actitud positiva cuenta mucho. La actitud positiva, en Nehemías 2:1 le dice, los líderes deben de ser animadores, la función de los líderes es levantar a la gente y llevarlos a otro nivel. Siempre nosotros tenemos que estar, no podemos llegar a un lugar con una actitud seria, con una actitud donde estamos tristes o algo está pasando con nuestra vida. Sabemos que hay cosas que nos están pasando, pero tal vez no sea ni el momento ni el tiempo donde tal vez no es un grupo de oración, un lugar donde puedo sentir ese relief o esa ayuda, pero es el momento. Si no es el momento y estás con tu gente, estás trabajando en un proyecto, tú tienes que ayudar a esas personas a que se levantes el ánimo de cada uno de ellos, ver por sus vidas espirituales y estar viendo constantemente que están siendo positivos todo el tiempo. Dice, se puede tener gozo aún si estás cansado. El gozo del Señor es nuestra fortaleza, dice Nehemías. Tanto ser positivo como el gozo. El gozo no es igual que la felicidad. La felicidad es pasajera, la felicidad es por tiempos. No sé cuántos han recibido tal vez un celular nuevo, unas flores, un carro nuevo, un nieto, alguien o algo pasa en tu vida que tú recibes pequeñas muestras de amor de Dios donde te dan felicidad, pero la felicidad nunca va a ser constante, son lapsos solamente, son cositas que te dan felicidad por un momento, pero la realidad es que el gozo del Señor es para siempre, nos da fuerza, nos da vigor, nos llena de tantas cosas buenas. Otra de las razones por las cuales para ser un buen líder es la concentración, que fue lo que le pasó a Nehemías 6 del 2 al 4. La determinación de Nehemías para enfocarse es lo que lo ayudó a enfrentar las distracciones que le proporcionaba a su enemigo. El enemigo varias veces le pidió juntas. Hey, vamos a juntarnos, vamos a platicar de esto, como 4 o 5 veces, y las 4 o 5 veces les dijo, ¿saben qué? Estoy en un proyecto, estoy haciendo algo tan importante que no tengo tiempo para ustedes. ¿Qué es esa distracción tan pequeñas que pueden causar que te desvíes de la visión, que te desvíes de la meta? Mi hijo tenía que ir a hacer un trabajo. Como ven, trabajo mucho con Mateo y me encanta estar con mi hijo. Veo que le digo, Mateo, tienes que irte a este trabajo, tienes que llegar a las 11. Y son como las 9, a las 9 de la mañana. Y de repente está comiendo y deja de comer por agarrar un perro. Le digo, hey, no te distraigas, come porque te tienes que ir, porque está como a 1 hora de camino al lugar. Entonces, hay cosas tan pequeñas, tan simples, que esas distracciones
pueden causar que te desvíes del llamado de Dios solo porque no pusiste atención a algo tan pequeño que era lo que Dios estaba mostrándote. Y nosotros tenemos que estar buscando que esas distracciones se hacerlas a un lado, porque el enemigo siempre va a querer distraernos. Siempre, siempre. La creatividad dice, como líder vas a tener que enfrentarte a desafíos, y los nuevos desafíos exigen nuevas soluciones. Dice, Nehemías buscaba soluciones creativas a todos sus problemas. Nehemías constantemente eran un problema tras otro, ya sean que los enemigos, ya sea que los mismos ricos de Israel estaban oprimiendo al mismo pueblo. Veía tantos y tantos y tantos problemas, pero sorprendentemente siempre buscaba a una manera nueva de cómo salir del problema. Siempre veía cómo salirlo. Y todo tiene solución. Aquí tengo, todo tiene solución. Dice, y si no tiene solución, déjaselo en las manos de Dios. Les aseguro que me he visto con tantas situaciones, con tantos problemas, tanto técnicos como personales, como grandes, como pequeños. Y siempre he visto que Dios siempre me da la salida. Y cuando yo no le veo la salida, digo, Dios tiene el control. No tienes más opciones. No es de que tienes un problema y ya. Oh, no, pues ya tengo un problema. Ok, ya se lo dejo a Dios. No, espérate. Dice, esfuérzate y sé valiente. No dice, a la primer problema, déjalo así y yo lo arreglo. No está diciendo eso. Dice, esfuérzate y sé valiente. Entonces, busquemos la solución a los problemas lo más pronto posible. Busca más personas que estén trabajando junto contigo, ayudarte a darle esa solución a cada uno de esos problemas. Y Dios Dios te va a dar la libertad, y Dios te va a dar la creatividad para arreglarlos. Pero cuando ves que no hay solución, así déjalo. Porque ya te esforzaste, ya trabajaste, ya buscaste la solución. Y al no ver que la solución llega, ahora sí, déjaselo a Dios. Y no, Dios tiene el control. Y Dios tiene el control. Oye, pero espérate, el problema está muy fuerte. Yo sé, pero yo ya hice todo lo posible. Yo ya me esforcé, yo ya trabajé en lo mío. Y si no puedo hacer más, entonces Dios lo va a lograr de una u otra manera. La siguiente es el valor. Nehemías nunca había estado a la cabeza de un ejército en toda su vida. Nunca había peleado una sola batalla. Sin embargo, tenía el valor para hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Dice, en el capítulo 5 se enfrentó a la corrupción política, tanto se enfrentó al enemigo como también se enfrentó a los mismos israelitas. Dice, la corrupción política se enojó cuando llegó a su conocimiento la forma tan injusta en la que los ricos estaban tratando a los pobres. Dice, no le tengas miedo a nada. Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Ese valor es de una manera sobrenatural que Dios viene y nos las entrega. Que Dios dice, si yo te llamé es porque tú puedes. Si tú tienes este anhelo en tu corazón es porque lo vas a lograr, porque yo estoy contigo, porque yo soy tu Dios. Dice, ¿qué es el valor? En realidad es un sinónimo de fe. Ser valiente significa estar dispuesto a correr un riesgo, dispuesto a dar un paso de fe. Una persona de valores no es una persona que está fuera, que no tiene temor, que no tiene miedo. Es una persona que a pesar de tener miedo, sigue adelante. Se sigue esforzando, sigue trabajando duro porque sabe que tarde que temprano va a ver la mano de Dios. Una conciencia limpia era lo que habíamos visto en las clases pasadas, lo que es tener principios. Que no el hecho de que tengamos a Cristo en nuestro corazón significa que tenemos principios. Tenemos vida eterna, tenemos muchas cosas hermosas que Dios nos está dando a través de recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero no significa que tenemos principios. No significa que solo recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador ya somos honestos, ya no decimos mentiras, ya no tratamos de hacer cosas malas. Siempre va a haber algo en lo que todos podemos seguir trabajando. Nehemías se negó a beneficiarse de su posición porque fue generoso con los pobres y ayudó a
enderezar las injusticias. Como recuerdan, Nehemías tenía la posibilidad porque el liderazgo te da posición, te da poder, te da mucho. Cuando tienes un liderazgo te da muchas opciones que tú puedes tomarlas para mal o puedes tomarlas para bien. Pero si tú te llevas y tienes un checklist de todo lo que estás viviendo, de todo lo que estás pasando en tu corazón, que tú sabes que tienes que arreglar, Dios te va a llevar a otro nivel. Dios te va a llevar a confrontar esas áreas personales con las que tú mismo estás batallando, con las que tú misma estás batallando. Dice aquí, dice, debido al lugar de liderazgo, simplemente, dice, móntate, sé honesto en todo lo que hagas. Dice, sé íntegro en las cosas importantes. Dice, uno de los ejemplos de lo que es la integridad y la honestidad. Muchas veces nosotros nos vamos a topar con situaciones donde estás con más gente de la iglesia, ya sea en el parqueadero, en una clase, en la misma dentro de la iglesia, en una fiesta, no sé. Empezamos a tener esa sociedad de muchos amigos cristianos. Y un error que podemos cometer muy fácil de integridad es el escuchar que están hablando mal de una persona. Ahí es donde uno tiene que ser muy sabio cómo lo dice y cómo lo hace. Yo estaba caminando en uno de los pasillos de la iglesia en una ocasión. Un amigo mío, que lo amo un montón, iba conmigo y empezó a hablar mal de nuestra pastor principal. Cuando empezó a hablar mal de ella, yo me quedé, lo paré, no le seguí el cuento. Le dije, ¿sabes qué? Si tú tienes una situación que tú no has arreglado, te recomiendo que vayas con ella. Te recomiendo que ahora mismo vayas y discutas y arregles esa situación. Porque no está bien que tú me estés diciendo a mí o se los estés diciendo a otras personas. Cuando estás en un medio de una fiesta, cuando estás en un lugar, no solamente de nuestro pastor principal, de cualquier líder, la primera pregunta que yo siempre les hago es, ¿ya hablaste con esa persona? Esa persona ya sabe que te sientes así. Esa persona ya sabe que necesitas salir adelante con esta discusión o este problema que estás teniendo con ellos. Le digo, arréglalo y arréglalo pronto. No tienes necesidad. A lo que me refiero con esto es guarda tu integridad como persona, como hijo de Dios, como hija de Dios. No permitas que el enemigo se filtre de una o de otra manera que provoque que tú caigas que tú caigas en no tener integridad. Y eso te va a ayudar mucho en tu persona, en salir adelante hacia donde Dios te quiere llevar, porque si en lo poco somos fiel, en lo mucho Él nos va a dar. Lo mismo, estábamos hablando de las convicciones. Las convicciones es lo mismo que los principios, el tener valores. Las convicciones de los grandes líderes tienen fuertes convicciones, se pueden discutir por opiniones, dice, pero las convicciones son algo con los que estás dispuesto a morir. Dice, Nehemías era un hombre con convicciones, dice, creía en Dios, creía que Dios lo había llamado a realizar aquel trabajo y no había nada que lo pudiera detener. ¿Qué tipo de principios, qué tipo de convicciones podemos tener? Tanto verdad, mantenerte en verdad todo el tiempo, todo el tiempo hablando en verdad. No hay momento en el que la mentira o algo pueda llegar. Y si tienes que mentir para tú salir librado, entonces algo no está bien. Si tienes que mentir para salir tú librado, entonces simplemente di la verdad y asume tu responsabilidad y asume tu problema, pero sigue adelante. No permitas que tu verdad y tu honestidad sea manchada por solo no decir la verdad. Mantente siempre en cualquiera de esas áreas en las que estás trabajando. Dice aquí, siempre ir hacia la cosecha. Dice, nadie va a permitir que esas convicciones se quiten para que tu visión sea manchada, sea removida. La base de una convicción se está dividida en 4 cosas. Creo yo lo que habíamos hablado en las clases anteriores. ¿Qué es lo que te impulsa a tu visión? ¿Qué es lo que impulsa a tus metas? ¿Qué es lo que impulsa? ¿Cuál es el motor? ¿Qué es lo que provoca que te levantes día con día
a trabajar, a salir adelante. Yo le decía a mi muchacho, yo, ¿por qué tú crees que hago lo que yo hago? ¿Por qué tú crees que hago este trabajo, que a veces hago cosas un poquito peligrosas o este tipo de situaciones? Digo, porque tengo una pasión y un amor por mi familia y por salir adelante. De que no hay nada que no pueda yo ver o lograr, que yo no lo pueda lograr, porque estoy convencido de que voy a salir adelante junto con mi familia y venciendo lo que sea que tengan que ver. Entonces, ¿qué es lo que te impulsa a la visión y a las metas que tú estás poniendo, Dios está poniendo en tu corazón? ¿Qué es lo que vas a hacer que cada mañana logre que vayas hacia allá? Siempre tienes que tener una perspectiva clara. Perspectiva es que tu visión, no la visión hacia dónde vas, sino tu visión, que siempre sepas qué es lo que quieres, hacia dónde vas. Que no venga cualquier cosa y lo quiera mover, que te quiera provocar a distraer o a cambiar lo que tú estás queriendo hacer. La siguiente, para tener una buena convicción, es una oración continua, que era lo que habíamos hablado. Continuamente tenemos que estar en comunión con Dios. Comunicación, comunión, oración. Una perseverancia es una perseverancia intrépida. ¿Qué es intrépida? Dice, una persona intrépida hace frente a situaciones, dice, sin temor, dice, sin temor, adelantándose a todo lo que pase, no importa lo que pase. Es una persona intrépida, una persona que va hacia adelante, que va con impulso, que no importando lo que venga, lo va a poder solucionar, lo va a poder arreglar. Dice, es que yo nunca he tomado ese tipo de situaciones, pero te las vas a topar y vas a saber, Dios está conmigo, yo soy una persona intrépida y lo voy a lograr. Vamos a ir al último capítulo, que es el capítulo número 12, dice, ¿cómo Nehemías lideró al estilo de Jesús? Dice, el líder de líderes, que es nuestro Señor Jesucristo. Tenemos varias citas ahí, en Juan 17:6, dice, una de las cosas importantes de cómo liderar como Jesús es ayudar a las personas a conocer a Dios. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre, dice, a los hombres que del mundo me diste, dice, tuyos eran y me los diste, dice, y han guardado tu palabra. Siempre uno tiene que buscarles y demostrarles quién es nuestro Padre eterno. Dice, les enseñaba la palabra de Dios en Juan 17:8, dice, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cuando tienes a esas personas que están buscando de Dios, cuando tienes a alguien que, oye, yo quiero conocer de Dios, entre más tú sepas de la palabra, más puedes entregar. Menos leemos de la palabra, menos podemos entregar. Pero la realidad es esa. Antes de poder enseñarles, tienes que conocerla. Antes de poder enseñarle la palabra a alguien, nosotros tenemos que ser constantes en leerla y entregarla a nosotros mismos para podérsela entregar a alguien más. Siempre, siempre tenemos que seguir aprendiendo. Estamos tomando esta clase, se va a terminar, sigue otra. Comienza en otra clase, otro mes, otros 2 meses, termina, ¿qué sigue? Y después, ¿qué sigue? Y después, ¿qué sigue? No podemos estar acorralándonos en que no podemos seguir aprendiendo más, porque en el momento que dejamos de aprender es el momento que dejamos de enseñar. Oraba por ellos, Juan 17:9, dice, yo ruego por ellos, dice, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, dice, porque tuyos son. Constantemente estar llevando a adorar es disfrutar de Dios. Cuando aprendes a vivir con gozo para Cristo, dice, estás llevando una vida de adoración. En Juan 17, del 20 al 21, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Porque también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué impresionante lo que siempre tenemos que tener esa comunicación con Dios a través de la adoración, a través de la oración.
El líder espiritual ora para que los demás experimenten personalmente la comunión con Dios. Cuando uno recibe a Jesús en su corazón, es algo impresionante, una alegría que va evolucionando, que es un amor que va creciendo diferente constantemente con Él. Ese tipo de experiencias son las que nosotros tenemos que entregarle a las personas que estén junto con nosotros. La infunción de carácter. En Juan 15, 22 dice, 17, 22, perdón. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dice, la meta de la vida es creer en carácter y en semejante a nuestro Señor Jesucristo. Todas esas cualidades las hallamos en la vida de nuestro Señor. Nuestra meta es integrarlas en nuestra vida y en la vida de aquellos que nos consideran sus líderes. ¿Cómo llevar a entender o a explicar esto? Que en el 12, me gustaría que fueran conmigo a Juan 17, 12. Dice, cuando estaban con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. Cuando dice que yo les guardaba, está hablando de una protección hacia ellos. Dice, a lo que les diste, dice, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Dice, sino el hijo de perdición, que fue Judas. Y porque así estaba escrito. Hay una relación entre nosotros y la gente y las personas que están trabajando junto con nosotros, que es necesario que llevemos esa relación a que ellos conozcan más quién es Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, va a ser posible que transmitamos eso. Va a ser muy difícil que lo transmitamos. Pero en cuanto más nosotros nos entregamos, más ellos se van a entregar a Dios. Dice, y en la vida dice de ellos que nos consideran su líder. Ser un líder es bastante responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos dependen de ti. Ellos dependen de cómo está tu vida espiritual. Ellos dependen de qué es hacia dónde tú vas. Y ese es el empuje que ellos mismos van a tener para una relación con Dios. Ok. Protegía su crecimiento espiritual. Juan 17, 12, que es el que acabamos de leer. Dice, las señales del líder espiritual es la protección. Él los guarda. Él protege el crecimiento espiritual de aquellos que están bajo su cuidado. Okay. Los enviaba para que sirvieran a Dios. Juan 17, 18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, aquí está sabemos que aquí está hablando de Jesús, pero también lo estamos aplicando a nosotros mismos. Nosotros en la posición de Jesús. Si tú me enviaste a mí, si tú ya me diste el conocimiento de quién es Jesús, es qué es lo que yo tengo que hacer para que ellos también sigan haciendo lo que yo estoy haciendo. Que ellos se multipliquen, porque aquí todo es multiplicación. No podemos nosotros permitir que tú le hables a 10 personas y de las 10 personas o 10 estaban trabajando junto contigo y de los 10 ya nadie buscó a Dios. Hay algo que tal vez falló. ¿Cuál es la responsabilidad nuestra para hacer que ellos también busquen y se apasionen por Dios? Dice, fue un modelo de compromiso. Juan 17, 19 dice, y por ellos yo me santifiqué a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vuelvo otra vez. En Juan 17, 19. Dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo. Está hablando Jesús. Pero también tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. Yo soy Ángel, me tengo que santificar a mí mismo para que los demás también sean santificados. Para que ellos sean santificados a la verdad. Dice, comprométete con los 5 propósitos de Dios para tu vida. Número 1 es conocerlo y amarlo a Él.
Número 2 es aprender a amar a los demás en comunión. La comunión y el compañerismo no es fácil. Por ahí se dice que piedra con piedra se afila. No significa que no va a haber problemas. No significa que no va a haber situaciones difíciles donde las personas va a haber situaciones fuertes. Pero eso no tiene nada que ver con como hablaba apenas hoy con alguien y le decía, somos familia. Y cuando digo somos familia no es de mi carne, sino somos una familia en Cristo tan fuerte que no importa lo que pase, no importa lo que venga, no importa lo que suceda, nunca vamos a dejar de amarnos, nunca vamos a dejar de buscarnos, de querernos, de ver cómo estás, qué estás haciendo. Porque ya hicimos ese amarre, ya hicimos eso junto con nuestra comunidad, con nuestra comunión. Dice, crecer en un carácter semejante al de Cristo es ser discipulado. Es ser un servidor en la vida, es tener cuál es nuestro ministerio y compartir las buenas nuevas es el evangelismo. Ya para terminar, dice, cuando te comprometes con los propósitos de Dios para tu vida, los demás verán ese compromiso en ti o en compromiso tuyo. El atractivo de un corazón entregado por completo a Dios es irresistible. Cuando más las personas ven esa pasión que hay en ti por Jesús, ellos mismos lo van a notar, a pesar de que tengas problemas de carácter, a pesar de que tengas situaciones que todavía tienes que arreglar. Pero es impresionante que entre más nos comprometemos con Dios, entre más amamos a Dios, más vamos a ver nuestros errores. Entre más navegamos en esta vida con Cristo, tal vez está ese pensamiento que entre más líder eres o más líderes, más áreas de liderazgo tienes, eres mejor persona. Sí, sí lo eres, pero también comienza a haber muchas áreas que comienzan Dios a escarbar. Dios a decirte esto no está bien. A mayor es nuestro compromiso con Dios, menor es la gracia que Él tiene para con nosotros. Si yo veo a una niña llegando a mi casa y veo a mi niña llegando a mi casa y las dos están dentro de la casa y las dos están haciendo la misma travesura, a la que más le voy a llamar la atención es a mi propia hija. A la otra niña le voy a decir, ¿sabes qué? Deja de hacer eso y necesito que tu mamá hable contigo. Pero a mi hija no. Ahí mismo le voy a decir, ¿sabes qué? Esto no está bien. Necesitas arreglarlo. Necesitamos arreglar con esto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos... lo mismo reflejo que tenemos con Dios. A más liderazgo, menos cosas Él nos pasa. Más quiere que andemos en verdad, más quiere que andemos en honestidad, más Él va a sanar cosas que hay en nuestro caso. Entonces le doy gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta clase de liderazgo con propósito. Voy a cerrar con una oración. Le doy gracias a Dios por esa oportunidad que me dieron de estar aquí con ustedes. Dios, te doy gracias, Padre Santo. Bendigo, Señor, a cada uno de los alumnos que están aquí presentes, Señor, y los que lo van a seguir viendo. Padre, te doy gracias porque esta vida en el liderazgo, Señor, es algo que tú has puesto en el corazón de nosotros, Señor, para seguir mostrándole al mundo que sí hay buenas personas, que sí hay buenos líderes, que queremos ser esforzados y valientes para alcanzar, Señor, todas esas personas que necesitan saber quién eres tú. Padre, te pido que todos esos planes que hay en los corazones de cada uno de ellos, Padre, se lleven a cabo, que cada uno de ellos lleve a cabo todo eso que quieren lograr, Padre. Padre, yo los bendigo, Señor, y te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.